está Paola del Carpio, como todos. Bueno, hoy no es jueves, pero hoy viene justamente para darnos estos detalles que necesitamos conocer los peruanos y de entender cuánto de estas cifras que hablaba el ministro Alex Contreras nos va a impactar en nuestras familias. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, sí, las cifras que salieron ayer sobre la producción nacional en realidad no son tan sorprendentes dado lo que ya habíamos visto que estaba ocurriendo en el mes de mayo, pero por supuesto que nos preocupan. Porque no solamente estamos hablando del valor de la producción, que es el PBI, que muchas veces a la gente lo ve como algo lejano, ¿no? Sí, y que no me afecta directamente, pero ahora vamos a ver que también afectaba el empleo. Perfecto, ¿no? a ver, algo que yo quiero comentar, que se ha estado hablando mucho en estos días, es el tema de la recesión. ¿Estamos o no estamos en recesión? A veces es recesión técnica, ¿no? Ahora voy a explicar qué es cada cosa, pero mi reflexión para comenzar esto es decirles, si estamos, digamos, yo no sé tanto de fútbol, pero digamos que estamos en un partido de fútbol y estamos perdiendo y nos dicen, oye, estás perdiendo por goleada. Y uno te va a decir, sí, esto es por goleada, no, esto no es por goleada. Estás perdiendo, ¿no? O sea, tenemos que enfocarnos, estamos en un momento delicado de la economía. Entonces, más allá de las definiciones, es momento de enfocarse. Entonces, lo primero, ¿qué es la recesión? Da a entender, la recesión es cuando la economía está a la baja. Normalmente medimos la economía con el PBI, con el valor de la producción. Entonces veamos qué ha pasado. Se dice que cuando el PBI o el valor de nuestra producción cae por 2 trimestres consecutivos, que es lo que nos ha pasado, estamos en una recesión técnica. ¿No? Técnica. Solo está cayendo la producción, puede ser un efecto corto, puede haber pasado cosas como nos han pasado, las protestas, temas climáticos, ¿no? Pero algo a resaltar es que sí se espera, hemos caído en todo el primer semestre 0.5%. Y se espera que cerremos el año con un crecimiento menor al 1%. Entonces, eso sí nos preocupa mucho porque no se van a generar los suficientes empleos. Pero los economistas decimos que para hablar de una recesión, digamos, en el sentido más amplio de la palabra, no solo podemos estar viendo el PBI, tenemos que ver qué pasa con el resto de la economía, qué otras variables clave se ven afectadas. La inversión, el consumo, el empleo. Entonces, vamos a ver qué ha pasado con estas variables. En el caso del empleo, hay una cosa a tener en cuenta. Los datos más actualizados que tenemos, que salen cada mes, son solo de Lima Metropolitana. En Lima Metropolitana sí vemos que el empleo en términos de cantidad de puestos de trabajo sigue aumentando. La calidad del empleo todavía tiene un largo camino. Como sabemos, hay muchas personas en la informalidad, en el subempleo. Pero lamentablemente solo tenemos datos del primer trimestre a nivel nacional, o sea, más allá de Lima, todo el Perú. Y ahí sí vemos que la cantidad de trabajadores ha caído. Y no solo la cantidad de trabajadores, sino la cantidad de personas ofreciéndose al mercado laboral. Hay gente que ya hasta ha dejado de buscar el trabajo. Eso nos preocupa bastante. Luego vamos a profundizar en ese tema. Vamos ahora con el consumo. El consumo, lo que nosotros gastamos. ¿Cuánto gastamos? En el primer trimestre creció solo 0.7%, ha estado bastante lentito, pero sí se espera que sea positivo este año, hasta la última estimación, que crezca 2.6%. Y la inversión, en el caso de la inversión privada, sí sabemos que estamos... Sí, o sea, venimos ya varias semanas hablando de este tema, ¿no? En el primer trimestre cayó 12%, se estima que en todo el primer semestre cayó más de 10%. Y que va a cerrar el año también en negativo. Así que, no podemos... Pero tienen una relación, ¿no es cierto? Todo es como un dominó. Privada, entonces no hay empleo, ¿no es cierto? Y si no hay empleo, no hay salarios en la familia, no hay manera de cómo gastar mucho, entonces todo tiene una relación. Sí, así que bueno, quizás no queremos alarmar, no es que estemos en, una recesión en el sentido más amplio de la palabra, pero sí estamos en un momento muy delicado en la economía peruana, ¿no? Entonces veamos qué ha pasado en los diferentes sectores, ¿no? Estos todavía son los resultados al primer semestre, todo lo que ha ocurrido en los primeros 6 meses del año. Vemos que los dos sectores que han caído bastante son agricultura, agricultura, pecuario y pesca. También ha caído bastante la manufactura. En pesca, y estos son los resultados al primer trimestre, pero si vemos solo el del mes, es aún más alarmante, porque si comparamos junio de 2023 contra junio de 2022, la caída es casi de 70%. ¿Y todo esto por qué? ¿Fenómeno del Niño? Tiene mucho que ver con con el fenómeno climático, porque con el calentamiento del mar no tenemos anchoveta, que es
un producto muy importante también para nuestras exportaciones y para nuestra manufactura, que es tan importante en el país. Algo que nos ha sostenido, que ha evitado que la caída sea más fuerte, ha sido la minería, que gracias al proyecto Quellaveco, que viene ya operando desde fines del año pasado, vemos mayor crecimiento en la producción, ¿no? El comercio también ha crecido ligeramente, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado con los sectores, pero vamos a hacer un zoom a qué ha ocurrido en el primer trimestre con el empleo a nivel nacional. Vamos entonces con la siguiente y vamos a presentarles entonces qué es lo que pasó por regiones. Así es. A ver, ahora afortunadamente el INEGI también mide qué pasa con la población ocupada en las 26 principales ciudades del país. Ya no solo Lima, ni a nivel nacional como promedio, sino se está empezando a fijar en cada ciudad, ¿no? Y vemos que en 16 de las 26 ciudades, la población ocupada, las personas con trabajo, han caído. O sea, en el primer trimestre. Es importante resaltarlo del primer trimestre porque sabemos que el primer trimestre fue particularmente malo para la economía peruana. Tuvimos los rezagos de las protestas, varios problemas en la agricultura y luego, justo después, vino el Yaku y lo que todos conocemos, ¿no? Entonces hay que analizar esto con las pinzas que se requiere, pero las tres regiones justamente más afectadas en términos porcentuales de pérdida de puestos de trabajo han sido Puno, con 15.6% de pérdida de población ocupada, 11.000 personas menos con empleo. 11.000 personas con menos empleo, sin empleo en este momento. Es una cifra realmente... Cusco también 11.6%, como tienen una mayor población, 27.000 personas. Claro. Huancavelica 10.1%, 3.000 personas. Vamos a tener que fijarnos qué va a pasar en este segundo trimestre, o sea, qué resultados da, a ver si estos efectos, digamos, han persistido o ha sido un tema de las protestas. O sea, hay que ver qué pasa, pero lo que sí nos toca es estar muy atentos para tomar las medidas correctas. Y el otro lado de nuestra preocupación es que, se ha recuperado más o menos el empleo, muy poco, por cierto, el empleo a nivel urbano, 0.7%. Pero a nivel rural ha caído bastante. 147.000 menos peruanos en áreas rurales están ocupados o estuvieron ocupados en el primer trimestre. No tienen trabajo. Así es. ¿Y por qué nos preocupa esto? Primero, en áreas rurales es donde más pobreza tenemos. Más del 40% de los peruanos en áreas rurales padecen de pobreza y algunos de pobreza extrema, lamentablemente, ¿no? Entonces, como siempre hablamos aquí, no podemos... hay que hacer algo por la pobreza urbana, que es lo que ha estado creciendo y creciendo y creciendo en los últimos años, pero no podemos descuidar el tema de la pobreza rural, que en este momento está siendo golpeada. Este es el lugar donde hay más presencia de la agricultura, por supuesto. Sabemos que este es un sector complicado y ahora se le viene también el fenómeno del niño. Paola, y ahí va entonces mis consultas, porque, a ver, ya todos entendemos de alguna manera con tu explicación qué significa esta recesión técnica, lo sentimos además, ¿no? Porque los sueldos no han aumentado, los gastos diarios, semanales, cada vez son mayores. Entonces, como bien lo decía en el informe anterior, la gente realmente ya no se preocupa por ahorrar porque no le alcanza, sino para gastar para el día a día. Entonces, ¿qué nos recomiendan los economistas ante esta situación? ¿Cómo se viene esta tendencia? Bueno, familiarmente lo mejor que podemos hacer, yo sé que ahorrar es algo muy complicado, pero sí organizar muy bien nuestros ingresos, nuestros gastos, priorizar, saber qué es lo... No tener gastos en vano. No, de momento no es momento para ello. Saber priorizar nuestros gastos. De endeudarme con algo, no es momento. Bueno, va a depender mucho de cada situación, la necesidad de deuda, pero sí es importante hacerlo con mucha cautela, ¿no? Estamos en momentos complicados, pero eso no significa que no podamos salir adelante, porque creo que es algo que siempre tenemos que recordar, es que el Perú de peores ha salido. Así es. Y otro detalle importante, porque yo escuchaba al ministro de Economía el día de ayer que decía, pero en este segundo semestre del año ya la tendencia va a mejorar, pero tenemos el fenómeno del niño y no global, sabemos en qué magnitud ¿no es va cierto? a llegar. Pero se dice de que de hecho va a impactar nuestro país. Entonces, ¿qué entendemos de eso? Sí, a ver, definitivamente vamos a tener una recuperación en los siguientes meses, ¿no? Pero como se prevé, no va a ser una recuperación lo suficientemente fuerte como para que la economía en el año crezca lo suficiente. O sea, con lo que predecimos hasta ahora, por ejemplo, el IPE ha estimado que solo creceremos 0.8% este año. Y eso es muy poco. Poquísimo. Más o menos cada año
2% crece la población que ofrece su empleo. Claro. Entonces, si la economía crece tan poquito, ¿en dónde se van a generar esos puestos de trabajo? O sea, solamente nos queda como que ir remando, ¿no es cierto?, con las aguas movidas que definitivamente nos ha traído el 2023. Paola, siempre es un placer tenerte. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender estas cifras de macroeconomía, pero que definitivamente es necesario conocerlas para también, ¿no?, tomar decisiones en la familia y con los gastos familiares. 8:20 de la mañana.